Bueno, gloria a Dios. Muy buenos días para todos. Es una tremenda bendición poder estar junto con ustedes, junto con el pastor, junto con esta iglesia tan linda. Amén. Que el Señor todavía nos tiene acá esperando su pronta venida. Amén. ¿Cuántos están esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Amén. Y qué lindo poder estar así confraternizando, compartiendo la palabra, las alabanzas, las adoraciones, y todo eso nos acerca más al Señor. Amén. Todo se trata de Jesús. Y bueno, como decía el pastor, aquí estamos junto con la familia, con algún grupo de la familia. El Señor nos ha confiado 4 hijos junto con mi esposa. Y como decía el pastor, el sábado pasado pude venir con uno de mis hijos, que es el violinista de la iglesia, y hoy poder estar junto con otro de mis hijos, que es el pianista de la iglesia, y mi otro hijo, el sonidista, y bueno, y mi hija está a punto de viajar para África. Ella es misionera y va a estar allá apoyando una iglesia, amén, unos meses, pero damos gracias al Señor por poder estar aquí junto con ustedes. Así que estamos pastoreando con mi esposa aquí cerca, en el barrio de Almagro, la iglesia Cristo para el Mundo, como decía el pastor. Y bueno, y nos acompañan algunos hermanos que vivían por la zona. Les dije, bueno, Avenida Avellaneda 2540, les queda cerca. Y bueno, acá pudieron llegar un grupo de hermanos, y bueno, les traemos los saludos también de la iglesia Cristo para el Mundo. Amén. Así que vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor, amén, en esta mañana de victoria. Vamos a abrir nuestras Biblias, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a abrir nuestras Biblias, gloria a Dios. Las Biblias de papel, como decía el pastor el otro día, algunos que tienen el celular, sé que estuvieron en el estudio bíblico hoy temprano, y ahí sí tuvieron que traer la Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor atentamente, repetidamente y lentamente, para que hoy nadie se vaya de este lugar como ha venido. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes hoy un texto bíblico de la mujer, como dice el título ahí, Eliseo y la mujer samaritana. Gloria a Dios. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, dice versículo Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros, se quede en él. Dice la palabra del Señor, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces, versículo 12, dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho.
Y el niño creció, pero aconteció un día, versículo 18, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrada la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a algunos criados, una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Versículo 23. Él dijo: ¿para qué vas a ver hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma tu báculo en tu mano y ve si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no lo respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se le declaró diciendo: el niño no despierta. Versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre la cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos y suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se sentó y tendido sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Es palabra de Dios. Oramos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Oramos, Señor, para que tú nos estés hablando a través de tu palabra. Señor Espíritu Santo, tú eres la persona más importante en este lugar. Ayúdanos a glorificar a Jesucristo en todo lo que hablemos y digamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar con ustedes, y qué palabra. Tuvimos que leerla toda para poder entenderla. Amén. A veces, uno lee 2, 3 versículos, pero entendí necesario leerla toda esta palabra para poder entenderla.
Vemos aquí en el libro de Segunda de Reyes 4, desde el versículo 8 al 37, que fue lo que estuvimos leyendo, que este Eliseo, bueno, Eliseo significa mi Dios es salvación. Amén. Y allí el entorno vivió entre los 850 y 800 años antes de Cristo. Este Eliseo era un pastor agricultor y a su vez fue el sucesor de Elías. Amén. Y el mismo Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Y vemos acá en el versículo 8, que fue el que leímos, aconteció también que un día pasaba Eliseo, y ahí vemos la figura de Eliseo. Ahora en el versículo 9 dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y quería detenerme justo aquí en el versículo 9, donde justamente nos habla de varón santo de Dios. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Lo hemos visto en Mateos 24, lo hemos visto en las profecías en la Biblia, terremotos, maremotos, hambre, pestilencia, desnudez, los padres contra los hijos contra los padres. Y estamos viendo que estamos viviendo los últimos tiempos y que Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto y necesitamos cada día buscar más la santidad. Decía justamente aquí, varón santo de Dios. La misma Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, no quiero entrar en el tema de la santidad, pero la idea es que cada día podamos ser mejores personas. Que los errores que cometimos hoy no los cometamos mañana. Amén. Y buscando esa santidad, que la santidad nos conduce también a la sanidad, a la multiplicación y a todas las bendiciones que nosotros estamos buscando. Dice Filipenses 1:6 que Él va a seguir tratando con nosotros hasta la venida de Jesucristo. Amén. Así que vamos a buscar la santidad del Señor. Y acá en el versículo 10 es donde está el corazón de la palabra. Fíjese, versículo 10. Me sigue con su Biblia. Dice, versículo 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, le dice la tsunamita a su marido, porque Eliseo pasaba por ese lugar. La gloria de Dios estaba en Eliseo, era el sucesor de Elías, aquel que Elías lo fue a buscar mientras él estaba con la yunta de bueyes, y le dijo, dame la doble porción de tu Espíritu Santo, y así como abrió con su manto el agua, después el mismo Eliseo hacía lo mismo que su maestro. Pero mira aquí la mujer, la tsunamita. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, un aposento, y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Qué importante. Mire aquí, nos vamos a detener un segundito. Versículo 10, donde está el corazón de la palabra, dice un aposento. Amén. Cuando hablamos de aposento, recordamos quizás ese lugar donde Jesús de pronto le dijo, preparen la cena del Señor, o en Hechos 2, cuando en un aposento alto estaban los 120 y el Espíritu Santo vino. Amén. Así como Mateos 28 ascendió a los cielos Jesús y le dijo, esperen, estuvo 40 días Jesús en la tierra después de muerto, y resucitó y estuvo 40 días. Y 10 días más, a los 50 días en Pentecostés, viene el Espíritu Santo en ese aposento alto. Hermanos queridos, aquí la tsunamita le dice, hagamos un aposento. Y ellos tuvieron que esperar la venida del Espíritu Santo. Esperaron 10 días más, tuvieron que orar, ayunar, estaban ahí orando. Dice Hechos 2:46 que ellos estaban unidos siempre, que no había nada, que compartían todo entre ellos, y ahí estaban en ese aposento. Y la Biblia nos dice en Eclesiastés 8:3, dice, vamos a verlo, Eclesiastés 8:3, ahí sí tiene su Biblia, amén, la palabra de Dios es muy importante. Eclesiastés 8:3, dice, no te apresures a irte de su presencia. Y hermanos queridos, y ellos no se podían apresurar, tenían que estar ahí en el aposento esperando la venida del Espíritu Santo. Pero no solo aposento, dice que también preparó una cama.
Ahí lo dice, versículo 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama. Dice el Salmo 37:7, guarda silencio y espera en Él. Qué importante es cuando esperamos en Dios. Muchas veces nosotros queremos todo a lo microondas, a las corridas, ya lo queremos ya. Cuando el tiempo de Dios es el mejor. Amén, gloria a Dios. Preparemos un aposento, preparemos una cama, preparemos una mesa, decía. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y hoy está golpeando la puerta de tu corazón. Si tú me abres la puerta, yo entraré, cenaré contigo. ¿Dónde van a cenar? En una mesa. Ahí está Jesucristo hoy. Por eso yo le decía que todo se trata de Jesús. ¿Por qué vinimos hoy a reunirnos como una comunidad que decía el pastor? Alabamos, adoramos, porque todo se trata de Jesús. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Él fue a morir. Yo no fui a morir por ustedes a la cruz, ni ustedes fueron a morir por mí a la cruz. Cristo fue a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Amén. ¿Están contentos? Dice la palabra del Señor, aposento, cama, mesa, silla. Amén. Dice Santiago 4:5 que Él nos anhela celosamente. Él quiere estar con nosotros, el Espíritu Santo. Y acá la tsunamita preparó un aposento, dice que preparó la cama, la mesa, las sillas y el candelero que ilumina, que da luz. Y qué importante es poder ver detalladamente cómo esta mujer preparó todo para que el hombre de Dios, cuando pasase por ahí, se quedase en esa habitación. Mire, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Qué importante, amén, que se quede ahí el hombre de Dios. Fue aquel que le profetizó y le dijo, de acá a 1 año vas a tener un hijo, pero también fue el que después el chico se murió, que lo leímos, y después fue el que Dios usó para que el chico recobre la vida nuevamente. Qué importante es hacer un aposento, qué importante, dice la palabra del Señor en Juan 1:33, quiero compartirlo con ustedes un texto bíblico más, Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero Él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre Él. Ahí está. Y que permanece sobre Él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, el que permanece. Dios le dijo a Juan, cuando bautices y veas que desciende el Espíritu Santo y permanece. Y acá la tsunamita dijo, hagamos un lugar para que permanezca el profeta. Quería que se quede en ese lugar. Y cuando tú estás en tu casa orando, vos querés que el Espíritu Santo se quede. Como yo les decía recién en Eclesiastés 8:3, que dice, no te apresures a salir de su presencia. Y muchas veces quizás cuando hacemos la oración a la mañana, estamos orando y bueno, voy a orar, y a veces quizás hacemos una oración y ya salimos, las actividades que cada uno de nosotros tenemos, y Él decía Santiago 4:5 que Él nos anhela celosamente. Como sé que ustedes empezaron hoy a leer el libro de Amos, amén, y Amos 3:7 dice que Él no haría nada sin revelárselo primero a sus hijos. Y es la voluntad de Dios poderte revelar lo que Él quiere hacer con tu vida. Pero para eso necesitamos estar en ese aposento, estar en la presencia del Señor, tomar tiempo para estar. De pronto, obvio que hay tiempo que hay que trabajar, uno quiere ver un programa de televisión, o si hay que trabajar hay que viajar, hay que tomarse un micro o un tren, un subte, y le dedicamos tiempo a un montón de cosas, pero también le tenemos que dedicar más tiempo al Señor. No digo que no le están dedicando tiempo al Señor, pero si queremos más, nos tenemos que meter más con el Señor. Amén. Decía la palabra del Señor, versículo 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que te haga por ti? Y ahí, bueno,
la llama, ella no le expresa nada, pero el siervo de Eliseo sabía cuál era la necesidad que tenía. Y ella sembró en el aposento, en la cama, la mesa, la silla, todo. ¿Qué pasó? Sembró y cosecharía. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. ¿Y qué pasó? Versículo 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y ahí es cuando el profeta le dice, de aquí a 1 año tendrás un hijo. Y bueno, claro, ella le decía, por favor, no te burles de mí. Y la mujer le decía justamente porque quizás no creía ella lo que el profeta le había dado. Pero el profeta le había dado una palabra de parte de Dios. Y de pronto lo que ella sembró en el versículo 10, preparándole el aposento, en el versículo 17 lo vemos cumplido. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ella sembró armándole un aposento. Qué importante es buscar un rincón en nuestra casa. Qué importante es buscar un lugar en el comedor, un lugar en la cocina. Los chicos ya se fueron a la escuela, hiciste las actividades de la casa, o vos estás trabajando y tenés tu horario de descanso, y armar ese aposento, esa mesa, esa silla, donde vos tenés tu Biblia, quizás con tu celular o con tu Biblia en la mano. Cuando yo me entregué a Cristo, como justamente hablaba el pastor, cuando tuvimos la charla el sábado, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, yo me entregué a Cristo un 27 de octubre de 1991. Amén, junto con mi esposa, hace más de 30 años que estamos colaborando, pastoreando, abriendo iglesia en Capital, en el Gran Buenos Aires, dejando pastores que ya siguen pastoreando esas iglesias. Pero lo que nunca soltamos de nuestra mano es la Biblia. Yo iba a trabajar hace 6 años que estoy a tiempo completo en la obra del Señor, pero antes de estos 6 años que estoy a tiempo completo en la obra del Señor, trabajé 32 años como jefe de venta en el gremio eléctrico, y arriba de mi oficina, en mi escritorio, el fax, las computadoras, todo, ahí estaba mi Biblia, y no tenía vergüenza de que en mi trabajo me vean con la Biblia. Y cuando nos invitaban a comer o algo, yo cerraba mis ojos, oraba, aunque quizás no todos oraban, y yo ahí oraba. Qué importante es armar un rinconcito. Yo cuando estaba trabajando, justo trabajaba acá cerquita en el Sí Campeador, y tenía mi rinconcito que yo había guardado. Y en mi casa, mi lugar de oración. Qué importante es armar ese rinconcito. Versículo 10, ella sembró ese lugar. Versículo 17, Dios le concedió lo que ella más quería, un hijo. Las mujeres en aquellos días, cuando no tenían hijos, se sentían muy mal, muy mal. Aún tenía que ser un varón, porque era el de que seguía la descendencia. Pero vamos a avanzar porque me queda poco tiempo, amén, en el nombre de Jesús. Versículo 18, dice la palabra del Señor, y el niño creció, y aconteció que un día vino al padre, tuvo dolor de cabeza, lo mandó con la mamá, y el chico murió. Hermanos queridos, versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Fíjese, usted tome esta palabra y preste mucha atención y búsquele la revelación a esta palabra. Amén. Recuerde lo que dice la Biblia en Mateos, que los discípulos decían, a ellos les hablas con palabras, y Jesús les dice, a ustedes yo les doy a conocer los misterios del reino de los cielos. Y dentro de esta palabra está la salida para tu problema. Dentro de esta palabra está el tesoro que hoy te vas a llevar. Se le muere el hijo, y ella, en vez de ir al hospital, humanamente estoy hablando ahora en los tiempos de ahora, o llamar a los familiares, o dejarlo en la cama de ella, en la cama del chico, ella agarra al chico, ¿y dónde lo lleva? A la cama del profeta, del hombre de Dios, el que le había dicho, de acá a 1 año tendrás un hijo. Ahí vemos fe. Hebreos 11 dice, pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Ella no lo veía vivo al chico, lo veía muerto, pero Hebreos 11, la convicción de las cosas, ella estaba convencida
ella estaba segura que si lo ponía en la cama del hombre de Dios, algo iba a pasar. No sabía qué iba a pasar, pero algo iba a pasar. Versículo 22. Fíjese, versículo 21. Ella lo pone en la cama del profeta, donde había puesto mesa, silla, candelero, todo. Versículo 22. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo algunos criados, y empieza a armar un equipo. Ella sabe que tiene que ir al profeta, necesita camellos, necesitaba preparar personas que la custodien, que la cuiden, porque había que quizás ir de un lugar a otro, ir con algunos presentes, porque llevar presentes. Entonces armó lo necesario, se movió por fe la tsunamita, como hablamos de Hebreos 11. Pero dice el versículo 25, dice el versículo 22 al 24, el marido le dice: ¿pero por qué vas a ir a ver al profeta si no es el tiempo apropiado? Porque ellos veían al profeta. Pero ella le dijo: paz. ¿Cómo le respondió? Paz. Versículo 23. Como diciendo: no me preguntes. Y el esposo confió en ella. Versículo 25. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio y le dijo al criado: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo, la recibas y le preguntes: ¿todo bien? ¿Tu marido bien? ¿Tu hijo bien? ¿Dónde había dejado al chico? En la cama del profeta muerto. Y le pregunta a Giesi, el profeta le dice: anda y pregúntale, ¿está todo bien? Y la mujer podía estar llorando: no, vos me dijiste que iba a tener un hijo, mi hijo ahora está muerto. ¿Qué le respondió? Versículo 26. Y ella dijo: bien. Todo bien. Dejó al hijo muerto en la cama. ¿Y qué dijo? Todo bien. Se movió por fe. Ella sabía lo que había preparado. Un aposento. Eclesiastés 8:3, yo le había dicho recién: no te apresures a salir de su presencia. Salmo 37:7, guarda silencio y espera en él. Cada palabra nos afirma en las cosas y en las promesas de Dios. Si tú armas un lugar para Dios, si tú separas un tiempo para Dios, hermanos queridos, necesitamos estar más tiempo con Dios. Yo no digo que no están tiempo con Dios, pero si queremos ver cambios, si queremos ver que nuestros familiares sean más tocados, queremos ver ese aumento de sueldo, eso que le estás pidiendo, ese vehículo, no sé, esa sanidad, algo que le estás pidiendo a Dios. Así lo vemos con el ciego Bartimeo, cuando dice: oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús pasa. Lo escuchó, que pidió oración. Pero la oración, el pedido del ciego Bartimeo era mucho más que una oración. Se necesitaba un clamor, meterse más en las cosas. Entonces grita: ¡oh! Mira que yo grité: ¡oh, hijo de David, ten misericordia de mí! Jesús se dio vuelta. Cuando clamó más, se dio vuelta. Entonces a veces es necesario meternos más en las cosas del Señor, y Dios los va a sorprender. Amén. Y para ir concluyendo, versículos 25 y 26. Entonces, justamente le dice: todo bien. Versículo 27. Luego, dice la palabra del Señor, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó, y Giesi la quiso quitar. Y el profeta le dice: tranquilo, Dios está en control. La tsunamita, hermanos queridos, llegó algo parecido como el texto bíblico de Jairo, la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. De pronto Jairo estaba pendiente que vaya Jesús a orarle a la hija que se estaba muriendo, y la mujer del flujo de sangre que lo toca a Jesús, y Jesús que dice: poder salió de mí. Y los discípulos: pero si son un montón de personas, ¿quién me tocó?, decía Jesús. Son un montón de personas, ¿qué sabemos quién te tocó? Y ahí estaba, de pronto, Giesi, el profeta, y de pronto dice la palabra del Señor que le dice el profeta a Giesi: toma mi báculo, ve tú adelante nuestro
y ponlo sobre la cara del chico para que recobre la vida. Y va Giezi y vuelve y seguía muerto el chico, le dice justamente acá. Versículo 29, entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre, no te dejaré. Él entonces se levantó y fue, y dice que el niño no despertaba, seguía muerto. Y en ese intervalo que va Giezi a la casa, que vuelve de vuelta, la mujer que le dice, yo no te dejo, le dice a Eliseo, yo no te dejo, porque yo te pedí un hijo, yo no te pedí un hijo, le decía la mujer a Eliseo. Y Eliseo toma y se va a la casa donde estaba el chico. Versículo 33. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Fíjese, aquí me quiero detener. Entró solo. Fíjese cómo se demoraba en llegar Eliseo a la casa a orarle al chico, lo manda Giezi. De la misma forma se demoraba Jesús en llegar a la casa con Jairo y la hija de Jairo que se estaba muriendo y la mujer del flujo de sangre, pero Dios no llega ni tarde ni temprano, llega en el momento justo. No sé qué situación estás pasando o qué situación podés llegar a pasar, pero es mi oración en este día, en esta mañana, de que no bajes los brazos, que sigas orando, que sigas clamando, que Dios no va a llegar ni tarde ni temprano. Vas a ver a tus hijos, tus ojos no se apagarán antes que veas a tus hijos en Cristo. Antes que veas a tus familiares por el cual estás orando, por el cual estás clamando en estos meses, quizás estos 8 meses del año 2022, y restan estos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos lo creen? Dice el Salmo 37, amén, deleítate a sí mismo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Para cerrar esta palabra, ¿qué pasó? Llega Eliseo, versículo 33, síganme con su Biblia. Versículo 33, entrando él entonces, o sea, venía Eliseo, venía la mamá, la tsunamita, venían las personas que venían con él, venía Giezi, venían todas las personas que venían con la tsunamita, un montón de personas. ¿Qué pasó? Llegan a la puerta y ¿quién entra? Solamente Eliseo. Versículo 33, entrando él entonces cerró la puerta. ¿Qué pasó? No dejó entrar a nadie. ¿Qué pasó acá? Jesús, pusimos los 2 ejemplos de la tsunamita y pusimos el ejemplo de la hija de Jairo. Cuando llega Jesús, encuentra a toda la gente llorando, encuentra a toda la gente lamentándose. Jesús le dice a Jairo, le dicen los siervos a Jairo, tu hija ha muerto. Entonces Jesús le podía haber dicho, listo, Jairo le podía haber dicho, listo, no te molesto, disculpame, te demoraste con la mujer del flujo de sangre, lo intentaste, Jesús se gira y le dice, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Y qué bendición que la hija, el papá, este hombre, dijo, creo. En el momento que dijo, creo, empezó el milagro. La chica seguía muerta en la cama. Jesús estaba acá con Jairo, la mujer del flujo de sangre, la chica muerta, pero el milagro estaba empezando a ocurrir. Hermanos queridos, la Biblia dice en Mateo 21, 22, y todo lo que pidas orando, creyendo, lo recibiréis. Orando, la mujer estaba orando, por eso lo puso en la cama, se fue, habló con el marido, toda la historia.
El papá de la hija de Jairo estaba ahí, y a pesar de que la mujer de flujo de sangre, Jesús le dijo, si tan solo creyeres. Él dijo, creo, estaba orando. Mateo 21, 22, y todo lo que pidas, orando, creyendo, tuvo que creer. ¿Dónde está la clave? En el creer. Todo lo que pidas, orando, todos oramos. Acá la clave está en el creer. Tienes que creer que con Jesucristo todo es posible. Todo lo que pidas, orando, creyendo, porque el creyendo está en el medio, porque es la clave. Y después que viene, lo recibiréis. ¿Qué pasó? Jesús entra y encuentra a todos llorando, todos lamentándose. Está dormida, le dice Jesús. La gente más se puso loco, yo la toqué, está helada, está muerta. Está dormida, dice Jesús. Y cuando entra a la habitación, encuentra gente pesimista, gente que retrocede, que vos venís con una idea tremenda, vamos a hacer este cambio, y te pinchan el globo. ¿Viste esa persona en tu trabajo, en el vecindario? Amén. Que si, vamos a arreglar esta calle, no, pero después va a pasar otro y se va a romper. O en tu trabajo, ¿no sería mejor que hagamos? No, vos porque sos nuevo, hace años que estoy acá, ¿sabés lo que es? Vos venís con una idea y te pinchan el globo. Hermanos queridos, Jesús dijo, acá yo no puedo hacer un milagro. Como le pasó a Jesús, que estuvo en ciudades que no pudo hacer milagros. Dijo, necesito sacar la gente. Salgan. Y como el profeta, igual que el profeta que cerró la puerta y el único que entró, ¿quién fue? Él. El único. Acá Jesús dijo, esto tiene que ser perfecto. Si no es perfecto, el milagro no va a ocurrir. Y el 7 en la numerología bíblica, que podemos hablar del 3 la Trinidad, los 4 el Evangelio, el 5 el Pentateuco, el 6 la creación, el 7, el 8. El 7 nos habla de la perfección. Y Jesús dijo, solamente quedarán adentro de la habitación la chica muerta, el papá y la mamá. Pedro, Jacobo y Juan. Los 3 que estuvieron con él en los momentos más importantes, de pronto en la preparación de la última cena, cuando estuvo en el monte con Elías y Eliseo. Pedro, Jacobo, Juan, el papá, la mamá, la chica muerta y Jesús. Solamente 7 personas adentro de la habitación. Y Jesús le dijo, niña, talita cumi, niña, levántate. Él es la resurrección y la vida. Y el que crea en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Lo mismo pasó. Lo mismo para un lado, para el otro, con Eliseo. Eliseo, como ya lo leímos recién, se tira encima, primero le da calor, después empieza a caminar orando, hasta que el chico de la tsunamita, Dios le devuelve la vida. Niño, levántate. Y se lo entregó a la mamá. Dice que estornudó 7 veces. Lo vemos acá en la Biblia, versículo 37, y ahí termina. Dice, volviéndose luego se paseó, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. 7 personas dejó Jesús en el lugar donde ocurrió el milagro de la hija de Jairo. Hermanos queridos, no quiero entrar en numerología ni nada, pero Dios es un Dios perfecto y Él quiere hacer las cosas perfectas. Dios es un Dios de orden y Él está trabajando con tu vida. Y lo que has vivido quizás hasta hoy en estos 8 meses, quizás les pediste cosas a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. El 31 de diciembre del año pasado levantaste la copa y dijiste, en el 2022, en el primer trimestre, el primer cuatrimestre, que Dios me dé tal cosa, voy a pedirle a Dios que me conceda tal otra, y quizás te dio algunas cosas, pero quizás no todas. Y en estos últimos 4 meses del año que quedan, algo perfecto Dios va a hacer para que recibas lo que le estás pidiendo a Dios. Hermanos queridos, tomá tu milagro hoy en este día. Hoy puede ser el día de tu milagro. Hoy puede ser el día de
de la resurrección, como pasó la hija de Jairo, como pasó la tsunamita, que Dios resucite tus sueños, sueños que tenés y que no se han cumplido. Yo quiero orar por tu vida en este día y pedirle a Dios que ocurra un milagro en tu vida, en lo físico, en lo económico, en lo sentimental. No sé qué le estás pidiendo al Señor en este día. Quizás le estás pidiendo al Señor para viajar a otro país y económicamente quizás no estás bien. Estás orando por un familiar para que venga a la iglesia y le predicaste y le mandaste los textos bíblicos por WhatsApp y estás clamando por ese trabajo nuevo, por ese trabajo, por ese aumento de sueldo, por esa sanidad en tu cuerpo que de pronto te cuesta tanto pasar este invierno, es el reuma, el dolor en los huesos, o quizás tenés un problema en alguna parte de tu cuerpo. Yo quiero orar por tu vida, quiero orar y quiero invitarlos a que se pongan de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar. Así como la tsunamita no bajó los brazos. ¿Qué hizo la tsunamita? El chico estaba muerto. ¿Dónde lo puso? En la cama del profeta. ¿Por qué lo puso en la cama del profeta? Porque él sabía que ahí había milagros, bendición, que había unción, que había poder. Ese es el Jesucristo que predicamos, ese es el Dios que predicamos. Y vamos a tener esa fe sobrenatural, sabiendo que Dios no llega ni tarde ni temprano, que llega en el momento justo. Y hoy puede ser el día de tu milagro. Yo diría, hoy es tu día. Hoy es el día de tu milagro, por eso lo tenés que decir vos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás, oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Nos tomamos, Dios Todopoderoso, en esta mañana, en este mediodía, Señor, y queremos preparar un aposento en nuestra casa, en nuestro trabajo, si no es que no estaba preparado. Un lugar en nuestro corazón, Señor, un lugar, Padre Dios Todopoderoso, para poder buscar tu rostro más que nunca, sabiendo, Dios Todopoderoso, que es el deseo tuyo de conceder cada una de las peticiones de nuestro corazón. Señor, en este día nos comprometemos contigo a no salir de tu presencia apresuradamente. Señor, a estar en silencio, espera en Él y esperar y confiar en ti, Señor, sabiendo que tú estás golpeando la puerta. Y si nosotros abrimos la puerta, tú entrarías y cenarías con nosotros. Tú nos anhelas celosamente, Espíritu Santo. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Él quiere revelarte, como decíamos 3:7. Que Dios no haría nada sin revelárselo primero a sus hijos. Esa es la voluntad de Dios. Y que pueda permanecer el Espíritu Santo ahí en ese lugar, en ese aposento que ya tienes, que vas a preparar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y cual sea la prueba que venga, tú tengas la confianza, la certeza de que Dios está en control de todas las cosas y que Él no llegará ni tarde ni temprano, sino que Él llegará en el momento justo. Jesús cree que lo que dices es importante. Ella había dejado a su hijo muerto, pero le dijo a Giesi, todo está bien. Tus palabras tienen poder. Ahora empieza a orar, decirle, Señor, dame esas palabras como la tsunamita, palabras de fe, palabras de confianza, palabras, Señor, que me lleven a ese milagro que estoy esperando. Tu confesión importa, aunque no esté todo bien, hay poder en tu boca para decir todo está bien. Tus palabras en armonía, la palabra de Dios, llevarán a que ese milagro ocurra. Señor, yo te doy gracias en este momento, porque sé que el milagro está empezando a ocurrir en todas las áreas, en las áreas que están orando tus hijos. Ahora, este es el momento. Siento la presencia de Dios como nunca en tu vida, ahora que Dios está corriendo alrededor de cada butaca. No necesitas pasar aquí adelante. El Espíritu Santo se está
moviendo sobre toda la iglesia. Ahora, quiero orar por tu vida en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que está enferma, alguna persona que necesita un milagro, quizás tienes problema en tus huesos, pon tu mano donde está. Ahí todos con los ojos cerrados, nadie se distraiga. Pon tu mano donde está esa enfermedad. Quizás es en tus manos, en tus brazos, en tus piernas, en tu cadera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro por tu vida. Padre, pido ahora, Señor, por aquellas personas que tienen problemas en los huesos, en sus manos, en sus brazos, en sus piernas, en su cadera. El Espíritu Santo ahora puede estar creando huesos nuevos. Para Dios no hay nada imposible. Problemas respiratorios, estos cambios de temperatura que se va el invierno y viene la primavera, el polen, problemas de alergia, de asma. Quizás hay personas que usan inhaladores, que han pasado por neumonía. Reciban el milagro de sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo te está sanando ahora. Yo te doy gracias, Señor. Pon tu mano donde estaba el dolor. Quizás tu problema estaba en el estómago. Quizás has estado pasando úlceras, acideces, problemas estomacales, hernias. Ahora reprendo toda enfermedad y la ato y la echo fuera de tu vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Problemas en los ojos, en la visión, quizás miopía, estigmatismo, cataratas. Ahora. Este es el momento de que pidas ese milagro como la tsunamita, como la hija de Jairo. Oh, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Problemas en la audición, sordera. Ahora, todo espíritu que te haya estado atormentando lo ato y le ordeno que salga fuera ahora en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, y te declaro sano en tus riñones ahora, sano ahora. Todo tumor, todo cáncer en cualquier parte de tu cuerpo está siendo removido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Las personas que nos están viendo a través de YouTube, ahora la distancia no es una barrera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, yo te doy gracias, Padre. Empieza a darle gracias por ese milagro. Aún enfermedades que yo no nombré, nómbralas tú y dile sal de mi vida. Ahora tu problema en tu hígado, en tus riñones, no hay enfermedad que Jesucristo no pueda sanar. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No sé si le quiere dar un aplauso al Señor, porque el milagro empezó a ocurrir. Te vas a sorprender. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, pastor.